Can Yaman la ha vuelto a liar, pero esta vez para bien. Y no estamos hablando de otra conquista relámpago. Lo que ha pasado es que el rey de la televisión turca ha tenido unas palabras súper bonitas hacia nada más y nada menos que Demet Özdemir. Sí, habéis oído bien. ¿Os acordáis de la pareja que nos robó el corazón en Erkencikus? Pues parece que todavía hay tela que cortar con ellos. Para ser honestos, cuando vi los titulares pensé, otra vez van a decir que se reconcilian o algo así. Pero no, esto va por otro lado. Can ha sido preguntado en un evento, algo normal, pero su respuesta sobre Demet ha pillado a muchos por sorpresa. Ha dicho que ella es una actriz increíble, que tiene mucho talento y que le desea todo lo mejor. Normal, ¿no? Pues no tanto. Lo que yo creo que está pasando aquí es que Can está intentando marcar distancia, pero de una forma súper elegante. Ya sabéis cómo son estas cosas en el mundo del salseo turco. Cuando una pareja de actores pega tanto, la gente espera que su química traspase la pantalla y se convierta en algo real. Y con Can y Demet, la química era de otro planeta. Por eso ahora que están separados, cada vez que uno habla del otro, se monta la revolución. Muchos dicen que estas palabras son solo una estrategia para mantener el interés de los fans, para que no se olviden de ellos como pareja. Y bueno, no os voy a engañar, algo de eso seguro que hay. El público siempre quiere que los cuentos de hadas sean reales. Pero también pienso que hay algo más. Can Yaman es un tipo que a pesar de su fama y todo el revuelo que crea, parece que tiene un respeto genuino por sus compañeros de profesión, y especialmente por Demet, que fue su coprotagonista en uno de sus mayores éxitos. Además, si lo pensáis bien, él no ha dicho nada que no sea verdad. Demet Özdemir es una crack. Ha demostrado con creces que no es solo una cara bonita, sino que tiene un talento descomunal para la actuación. Ha hecho proyectos muy diferentes desde Erkencikus y en todos ha brillado. Así que Can la reconozca públicamente, pues mira, habla bien de él también. Le quita un poco de ese aura de playboy que a veces le ponen y lo deja como un profesional que valora el trabajo de los demás. Pero la pregunta del millón es, ¿por qué ahora? ¿Por qué hablar de Demet específicamente en este momento? Podría haber dicho algo genérico sobre trabajar con buenos actores, pero ha nombrado a Demet. Quizás es porque ambos están en momentos importantes de sus carreras, o quizás porque se ha enterado de algún proyecto suyo y le ha parecido justo reconocerlo. O quién sabe, tal vez está intentando lavar un poco su imagen después de algunos escándalos pasados. Lo que sí que es seguro es que esto ha avivado la llama de los fans que suspiran por una reconciliación. Ya sabéis, los que siempre esperan que la ficción se convierta en realidad. Y es que, admitámoslo, eran una pareja ideal. Los dos juntos eran pura magia en la pantalla. Verlos separados siempre da un poquito de pena. Pero seamos realistas, la vida sigue. Ambos están en sus caminos construyendo sus carreras, y es probable que estas palabras sean simplemente un gesto de camaradería y respeto profesional. Nada más. O eso es lo que me gustaría pensar, porque el salseo de si se ven a escondidas o si se escriben mensajes secretos, eso sí que nos da vida. Lo que está claro es que Can Yaman sabe cómo jugar a esto. Cada palabra, cada gesto, es analizado al milímetro. Y esta vez ha optado por la alabanza. ¿Es una estrategia, un gesto sincero, o una mezcla de ambas cosas? ¿Vosotros qué pensáis? ¿Creéis que estas palabras de Can Yaman son solo un guiño profesional, o hay algo más detrás de este elogio a Demet Özdemir?